Buenos días, vamos a presentar el sistema genitourinario y mi grupo está conformado por Juan Camilo Ramírez, Andrés Ortiz, Laura Blanco, Evelyn Rojas y Daniel Ortiz. Los uréteres van a ser tubos musculomembranosos que su función va a ser transportar la orina desde su producción hasta su final, que va a ser la vejiga urinaria. Van a ser órganos retroperineales que se van a encontrar en la parte posterior de la pared abdominal. Van a estar tapizados por el peritoneo parietal posterior. Se van a originar a nivel de L1 en la pelvis y el uréter izquierdo va a ser más largo que el uréter derecho. Esto es debido a que el riñón derecho está más descendido. Bueno, la irrigación de los uréteres se da por sus ramas uretéricas de la arteria renal, de la aorta en su parte izquierda, en la arteria ilíaca primitiva, en la mujer por la arteria uterina que da ramas uretéricas y las arterias vesicales superiores e inferiores. Cabe destacar que la arteria ilíaca interna tiene una irrigación en un plano secundario debido a su relación de uréter con vejiga urinaria. Su componente venoso va a estar formado por la vena vesical inferior que va a desembocar en la vena ilíaca interna, igual que la vena uretérica en la vena ilíaca interna, y las venas uretéricas que van a desembocar en la vena cava inferior y en las venas renales derechas e izquierdas que después van a desembocar en la vena cava inferior. Su inervación va a tener ramos del plexo celular, plexo hipogástrico y plexo intermesentérico. El riñón va a ser un órgano inframesocólico que va a tener como función filtrar la sangre y como glándula va a secretar renina, angiotensina y eritropoyetina. Va a tener una cara anterior y una cara posterior, un borde lateral y un borde medial y segmentos como superior, anterosuperior, anteroinferior, inferior y posterior. Ahora, sus relaciones va a depender de cada riñón, pero en común va a ser una relación posterior con diafragma, con psoas major y con el quadratur lumborum, una medial con el ilio renal y una superior con el glándula suprarrenal y entre otras como las flexuras cólicas derechas o izquierdas. Y lo va a envolver dos fases, la prerrenal y la retrorrenal. La irrigación del riñón se va a dar por la arteria renal que va a dar ramos intrarrenales y extrarrenales y también por el círculo arterial exorrenal. Y su drenaje venoso va a ser homónimo y satélite, o sea que va a ser la vena renal. Ahora, en su inervación vamos a tener el plexo solar que se va a dividir en dos componentes, que va a ser el plexo prerrenal y el plexo retrorrenal, y los ramos directos del plexo intermesentérico. La vejiga urinaria va a ser una estructura situada en la cavidad pélvica en la parte anterior. Va a estar sobre el diafragma pélvico ubicado en el hipogastro. Su función principal va a ser el almacenamiento de la orina y los músculos van a diferir, depende si es hombre o mujer. Si es hombre va a ser recto vesicalis y vesículo prostatae, y si es mujer va a ser vesículo vaginalis. Ahora, las partes de la vejiga va a ser la cúpula, el cuerpo, el fondo, el trígono vesical, el cuello y la úvula. La irrigación de vejiga urinaria en hombres va a ser por la arteria ilíaca interna, que va a dar ramas como la umbilicovesicales, la genitovesicales, la vesículo-deferenciales y la vesículo-prostática. También por la rectal medial y por la dorsal del pene. Para su componente venoso va a ser por el plexo Santorini, que va a desembocar en la vena ilíaca interna y esta va a desembocar en la vena cava inferior. La irrigación de vejiga urinaria en mujeres va a ser por la arteria umbilicovesical, genitovesical, la arteria uterina, la arteria vesical anterior y la arteria dorsal del clítoris. Su drenaje venoso va a ser igual, que va a ser el plexo Santorini, que va a desembocar en vena ilíaca interna, que va a desembocar en vena cava inferior. La inervación de la vejiga urinaria va a tener unas referencias del plexo hipogástrico inferior, que va a tener unos nervios vesicales, y su parte contráctil o su parte parasimpática va a estar dada por nervios esplácnicos sacros. Su parte simpática por el plexo simpático sacro. También le van a llegar unas fibras nerviosas que van a ser del plexo ilíaco interno y este va a ser del plexo solar. La uretra masculina es un órgano que se extiende desde el vértice de la vejiga urinaria hasta la extremidad del pene. Es un órgano urogenital que excreta orina y excreta el producto producido por los órganos y glándulas genitales. Tenemos que la uretra va a pasar por un hiato. Este hiato va a tener un ligamento que es el ligamento perineo transversal, pero este hiato no solo va a servir como un punto de paso, sino también va a servir como punto de contención de orina. O sea, esta es una de las funciones que va a realizar.
Para ello requiere apoyo de una musculatura, la musculatura de la pared del útero y la musculatura perineal transversa. El músculo específico que va a participar en esta acción va a ser el músculo perineos profundos, que va a atravesar el útero y va a atravesar todas las estructuras que se encuentran alrededor de él. Entonces, esta región, junto con el ligamento perineo transversal, va a pasar a llamarse diafragma urogenital. Tenemos la porción intramural o preprostática, es la primera porción de la uretra y mide de 1 a 1.5 centímetros. Luego tenemos la porción prostática, mide aproximadamente de 3 a 4 centímetros y esa es la porción que va desde su origen hasta el vértice superior de la próstata. Luego está la porción membranosa que correspondería al segmento o la porción de la uretra que va a pasar justo por el diafragma urogenital. Luego está la porción o la uretra, mejor dicho, esponjosa, que es la porción que pasa por el cuerpo esponjoso y mide aproximadamente 15 a 16.5 centímetros. Tenemos la porción intramural o preprostática, es la primera porción de la uretra y mide de 1 a 1.5 centímetros. Luego tenemos la porción prostática, mide aproximadamente de 3 a 4 centímetros y esa es la porción que va desde su origen hasta el vértice superior de la próstata. Luego está la porción membranosa que correspondería al segmento o la porción de la uretra que va a pasar justo por el diafragma urogenital. Luego está la porción o la uretra, mejor dicho, esponjosa, que es la porción que pasa por el cuerpo esponjoso y mide aproximadamente 15 a 16.5 centímetros. La uretra membranosa. Entonces la uretra membranosa en su configuración interna va a corresponder a crestas longitudinales y cuando nos referimos a la uretra esponjosa, esa se sitúa en la porción del bulbo del pene donde se encuentran las glándulas bulbouretrales. Más adelante excavadas se encuentran unas lagunas de Morgani que van a ser los puntos de secreción de las glándulas uretrales. Tenemos que esa uretra esponjosa se expande en el bulbo del pene, a esta zona se conoce como bulbo de la uretra y se expande también en la glande que se conoce como fosa navicular. Ok, entonces la inervación de la uretra va a ser dada por el plexo hipogástrico inferior que va a formar un plexo que va a ser el plexo prostático. De ese plexo va a salir un nervio que va a ser el nervio cavernoso del pene y es el que va a llevar el estímulo parasimpático a las arterias helicinas. Luego tenemos las fibras nerviosas que van a cabalgar por las arterias y luego tenemos las ramas perineales que vienen de un nervio pudendo que es el que le va a dar inervación sensitiva al glande. Va a salir un nervio que va a ser el nervio cavernoso del pene y es el que va a llevar el estímulo parasimpático a las arterias helicinas. Luego tenemos las fibras nerviosas que van a cabalgar por las arterias y luego tenemos las ramas perineales que vienen de un nervio pudendo que es el que le va a dar inervación sensitiva al glande. Ok, entonces vías espermáticas, conducto deferente. El conducto deferente tiene una longitud de 40 a 47 centímetros y en su porción pélvica va a ser de 20 a 25. Este es un conducto que es intrapélvico, va a converger en el triángulo diferencial ambos y este se va a entrecruzar con el uréter. El conducto deferente junto con la vesícula seminal van a formar el conducto eyaculador. Luego tenemos que la vesícula seminal tiene una dirección oblicua y esto hace que tenga una porción súper externa, siendo el fondo esta porción súper externa y una porción inferior interna. Y tenemos que esta va a tener una longitud de 4 a 5 centímetros. Entonces tenemos que la irrigación de las vías espermáticas va a estar dada por ramas vesículos diferenciales que nacen de una genitrovesical que viene de una ilíaca interna y por su relación con vejiga vamos a colocar las vesicales superiores y vesicales inferiores. En cuanto a su drenaje venoso tenemos el plexo prostático, lateroprostático, que sigue en un plexo retrovesical, termina homónimo y satélite y eso terminaría en una ilíaca interna. Tenemos que la inervación de las vías espermáticas va a ser dada por el plexo hipogástrico inferior, que van a ser un nervio para el conducto de frente y para la vesícula seminal y luego tenemos las fibras nerviosas que van a cabalgar por las arterias que van a formar un plexo ilíaco interno que viene del plexo solar. Testículos y epidemia. Entonces, los testículos son una glándula mixta que tiene una secreción interna y una secreción externa. La secreción interna viene siendo la testosterona y la secreción externa viene siendo los espermatozoides.
tenemos que tiene un peso aproximado de 20 gramos y una longitud de 4.5 centímetros. Es una glándula, por lo tanto, pues podría conllevar a varios cambios y podría conllevar al cáncer. Tenemos que esta tiene una lámina albuginea en la porción posterior superior y media converge y van a formar el mediastino testicular. El mediastino testicular va a proyectar tabiques y esos tabiques van a formar lóbulos, que se conocen como lóbulos testiculares. Cada lóbulo testicular va a tener de 3 a 4 túbulos seminíferos. Esos túbulos seminíferos se van a unir y van a formar un túbulo seminífero recto. Y esos túbulos seminíferos rectos se unen y van a formar una red testicular de Haller, y de esta red testicular va a converger de 10 a 12 conductos eferentes. Esos conductos eferentes se van a unir a su vez y van a formar lo que vendría siendo el epididimo. Entonces, la irrigación de testículos y epididimo va a estar dada por la arteria genito-vesical, específicamente la vesícula diferencial, ramos testiculares de la arteria testicular, la arteria fornicular o cremastérica de la epigástrica inferior, y también tenemos a la arteria por la cercanía con la vejiga, entonces las vesicales superiores e inferiores. Tenemos que la arteria que va a la gónada vendría siendo la arteria testicular, pero antes va a dar un ramo epididimarios anteriores y posteriores y ramos testiculares superficiales y profundos, que esos se devuelven homónimos y satelarites que van a formar un plexo, que es el plexo pampiliforme. Este plexo va a drenar en el lado derecho en vena cava inferior o en vena renal derecha, y en el lado izquierdo en vena renal izquierda. En cuanto a las otras arterias, la vesícula diferencial drena en una ilíaca interna, y la que viene de la epigástrica inferior, que es la fornicular, esta va a drenar en la ilíaca externa o en el sistema epigástrico. Entonces, inervación de testículo y epididimo va a ser dada por el plexo hipogástrico inferior, nervio del conducto deferente, plexo vesical que nace del hipogástrico inferior, y luego los plexos que se van a formar por las fibras nerviosas que cabalgan por las arterias. Entonces tenemos el plexo vesículo diferencial y el plexo cremastérico. Entonces, el drenaje linfático de las estructuras anteriormente mencionadas es el mismo, lo único que va a cambiar es el conducto deferente y vesícula seminal, que puede tomar una ruta hacia anterior o hacia posterior. Este se da de la siguiente forma. Entonces tenemos unos nódulos linfáticos primitivos, pasan a unos internos, externos, posteriormente pasan a unos presacros, promontorios, pre-retrilátero cabos, pre-retrilátero aórticos, luego pasa a unos mesentérico inferior, mesentérico superior, celíacos, cisterna de Kilo, conducto torácico, y finalmente termina en los supraclaviculares laterales. La próstata. La próstata es un órgano glandular del aparato reproductor masculino con forma de castaño, ubicado enfrente del recto, debajo y a la salida de la vejiga urinaria, aunque puede estar pegado a esta. Este órgano funciona como una vejiga secundaria que ejerce presión para que el semen sea expulsado por la uretra al exterior. También tiene la capacidad de cerrar el paso de la vejiga para impedir que ésta libere su contenido durante el coito. La próstata se conecta con los testículos por los conductos deferentes, los cuales ascienden un nivel más alto de la vejiga, lo que evita que la orina contamine el escroto. La glándula prostática aporta antígeno, fibrinógeno, espermina, zinc, magnesio y enzimas como fosfatasas ácidas y fibrinolicina. Bueno, ahora la vascularización de la próstata. Vamos a empezar con las arterias. La irrigación de la próstata proviene de las ramas prostáticas de la arteria vesical inferior. Estas ramas ingresan por las caras laterales de la próstata a nivel de la unión vésico-prostática y se dividen en ramas periféricas y centrales, las primeras para la mayoría del parénquima prostático y las segundas para la uretra prostática y los tejidos periuretrales. Otras arterias que contribuyen a la irrigación de la próstata son algunas ramas prostáticas de las arterias pudentas internas y rectales medias. Hablando de la vascularización venosa entre el parénquima y la cápsula prostática,
existe un importante plexo venoso, el plexo venoso prostático, también llamado retropúbico o de Santorini. Este plexo drena la sangre venosa hacia el sistema venoso de la vena ilíaca interna y las venas presacras. A su vez recibe la sangre proveniente de la vena dorsal profunda, del pene y de las venas de la base de la vejiga urinaria. La vena dorsal profunda del pene llega al plexo venoso prostático, pasando entre el ligamento inferior del pubis y el ligamento transverso del perineo, trifurcándose a nivel de la porción anterolateral de la próstata para formar allí el plexo venoso prostático. Los linfáticos de la vascularización linfática, tenemos que los linfáticos prostáticos forman una red periprostática, en la que también terminan algunos linfáticos de la uretra prostática y de los conductos eyaculadores. Esta red periprostática drena la linfa ascendente hacia los nodos ilíacos externos, en dirección lateral a los nodos ilíacos internos y en dirección posterior a los nodos sacros, subaórticos y del promontorio. Hablando de la inervación de la próstata, esta proviene del plexo hipogástrico inferior, cuyos ramos forman el plexo periprostático alrededor de la próstata. Las glándulas bulbouretrales son pequeñas glándulas mucosas del tamaño de un maní, como se puede observar en las imágenes, son muy pequeñas, que están ubicadas en el extremo posterior del bulbo del pene a nivel del músculo transverso profundo del perineo. Su conducto excresor, el conducto de la glándula bulbouretral, tiene aproximadamente entre 3 y 4 centímetros de longitud. Los dos conductos perforan la membrana perineal y desembocan en la uretra esponjosa. Las glándulas bulbouretrales producen un líquido claro y viscoso que se vierte durante la eyaculación hacia la uretra posterior. Hablando de la vascularización e inervación, las glándulas bulbouretrales reciben ramas de la arteria del bulbo del pene y de la arteria uretral. Son ramas de la arteria pudenda interna. Las venas drenan hacia el plexo prostático o al plexo vesical, y la inervación proviene de los ramos del nervio pudendo. El pene. El pene es uno de los órganos genitales externos del hombre, ubicado por debajo de la sínfisis del pubis y por encima del escroto, y es el encargado de llevar a cabo la copulación gracias a su capacidad de erección. Está formado por los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso, el glande, trabéculas, la túnica albuginea y la uretra masculina. El pene tiene forma cilíndrica y mide aproximadamente entre 10 a 12 centímetros de longitud en el adulto. En estado de erección aumenta de volumen y de longitud y se endereza por delante del pubis. Bueno, ahora las formaciones eréctiles. Nos encontramos con los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Los cuerpos cavernosos derecho e izquierdo son dos estructuras cilíndricas que se adelgazan hacia sus extremidades. Se unen a nivel del dorso del pene por debajo de la sínfisis púbica y se insertan atrás en las ramas isquiopúbicas, formando los pilares del pene. En el surco dorsal, formado entre ambos cuerpos cavernosos, encontramos la vena dorsal profunda del pene, acompañada por la arteria y los nervios. En el surco inferior está alojado el cuerpo esponjoso. Como podemos ver en la imagen, los dos, por decirlo así, círculos azules en la parte inferior vendría siendo los cuerpos cavernosos, que son más grandes, y debajo de ellos encontramos el cuerpo esponjoso. Este es un corte transversal del pene. Este cuerpo esponjoso pues es mucho más pequeño. Pues tenemos que el cuerpo esponjoso rodea la uretra esponjosa. Su porción posterior es más ancha y forma el bulbo del pene, que está ubicado entre la membrana perineal y la fascia del perineo. En su porción media está ubicado por debajo del tabique del pene, dependencia pues, de la albuginea que separa el cuerpo cavernoso derecho del izquierdo. En su extremo anterior es más ancho y forma el glande. Las envolturas del pene. Los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso están rodeados por la piel fina y móvil que se continúa a nivel del cuello del glande con la mucosa de este. A nivel del prepucio, cerca de la corona del glande, se encuentran las glándulas prepuciales que producen el esmegma.
Por dentro de la piel está el dartos, una capa de fibras musculares lisas dependientes del tejido subcutáneo y continuación del dartos del escroto. Por debajo del dartos está la fascia superficial del pene, tejido conectivo laxo que asegura la movilidad de la piel y lleva los vasos superficiales. Por dentro de esta última encontramos la fascia profunda del pene, formada por tejido conectivo que contiene los vasos profundos del pene. Finalmente encontramos la albuginia, una cápsula fibrosa que envuelve directamente las formaciones eréctiles del pene. Ahora, hablando de la vascularización, les voy a hablar sobre las arterias. Las envolturas del pene están irrigadas por las arterias pudendas externas y la arteria perineal. Las formaciones eréctiles están irrigadas por las ramas de las arterias pudendas internas, arterias del bulbo del pene y dorsal del pene. Estas forman una red donde las arterias profundas del pene son las más importantes. Las arterias profundas del pene emiten ramas espiroideas dentro de los cuerpos cavernosos denominados arterias helicinas. Hablando ahora de las venas superficiales drenan hacia las venas del escroto y la vena dorsal superficial del pene y de ahí a la vena safena magna. Las venas profundas terminan en las venas cavernosas y forman la vena dorsal profunda, que terminan en el plexo venoso vesical del espacio retropúbico. Hablando del sistema linfático, la linfa del pene drena hacia los nodos inguinales superficiales y los nodos inguinales profundos y prevesicales. Hablando de la inervación sensitiva está dada por los nervios genitofemoral e ilioinguinal. La erección depende de los ramos del plexo hipogástrico inferior, del cual participan los nervios esplácnicos pélvicos y que pertenecen al parasimpático pélvico. El ovario. El ovario es una estructura par que funciona como glándula sexual femenina. Secreta hormonas endocrinas que son responsables de las características femeninas y ovocitos primarios y secundarios necesarios para la fecundación. El ovario tiene forma ovoide, está ubicado en la cavidad peritoneal sobre la pared de la pelvis menor en la fosa ovárica. Mide aproximadamente entre 2,5 a 4,5 centímetros de largo por 0,5 y 1 centímetro de ancho y es de color blanco a rosado. Presenta dos caras, una medial que mira hacia el interior de la pelvis y una cara lateral que está apoyada sobre la pared lateral de la pelvis. Tiene dos bordes, uno libre posterior opuesto al ilio y un borde anterior mesovárico. Muestra dos extremidades, superior o tuvárica relacionada con el infundíbulo tubario y otra inferior o uterina. En su estructura, el ovario presenta una corteza que es externa, que contiene folículos en diversos estadios de maduración y una médula interna que contiene vasos sanguíneos, linfáticos y también contiene nervios. Ahora les voy a hablar sobre los medios de fijación. Estos medios de fijación unen al ovario a la pared lateral de la pelvis y a los otros órganos genitales internos. Le dejan cierta movilidad al ovario para que durante el embarazo pueda ascender acompañando al útero. Son el ligamento suspensorio del ovario, el ligamento propio del ovario, mesosalpinx y el mesovario, los cuales se pueden observar en la diapositiva. La fosa ovárica. El ovario está ubicado en la fosa ovárica, que está limitada arriba por los vasos ilíacos externos, abajo por los vasos umbilicales, atrás por los vasos ilíacos internos y también el uréter, y adelante por la inserción parietal del ligamento ancho. El nervio obturador también atraviesa esta fosa. En la mujer multípara, el ovario se ubica entre el borde lateral del sacro y los vasos uterinos y también el uréter, relacionados con los vasos y nervios glúteos y el borde superior del músculo piriforme. La vascularización del ovario. Entonces, hablando de las arterias, el ovario está irrigado principalmente por la arteria ovárica, rama de la porción abdominal de la aorta, y por ramas ováricas provenientes de la arteria uterina. Las arterias ováricas derecha e izquierda nacen de la porción abdominal de la aorta por debajo del origen de las arterias renales y descienden en dirección inferolateral, acompañadas por las venas ováricas y pasando por delante del uréter.
Están ubicadas en el retroperitoneo, cubiertas hacia adelante por el peritoneo parietal posterior. Se apoyan sobre la fosa iliolumbar, cruzan los vasos ilíacos externos o los comunes, dependiendo pues de la ubicación del ovario, y llegan a este último a través del ligamento suspensorio del ovario. En su trayecto emite las ramas ureterales, ramas tubáricas, y para esas ramas tubáricas para las trompas uterinas, y ramas ováricas que ingresan en el hilio ovárico. La rama ovárica, que proviene de la arteria uterina a la altura del ángulo superolateral del útero, llega al ovario a través del mesovario. A nivel del ovario se anastomosa con la arteria ovárica y con la rama tubaria de la arteria uterina. Hablando de la vascularización venosa, alrededor del ovario se forma un plexo venoso. La porción medial de este plexo drena hacia la vena uterina y de allí a la vena ilíaca interna. La porción lateral drena hacia la vena ovárica. La vena ovárica izquierda, a su vez, termina en la vena renal izquierda, y la vena ovárica derecha termina directamente en la vena cava inferior. Hablando de la vascularización linfática, los nodos linfáticos del ovario acompañan a las venas ováricas y drenan hacia los nodos lumbares izquierdos, que también reciben la linfa de las trompas uterinas y del fondo del útero. Hablando de la inervación, el ovario está inervado por el plexo ovárico, formado por fibras del sistema nervioso autónomo que provienen de los plexos aórtico, abdominal y renal. Estas fibras son vasomotoras y también sensitivas, y transmiten el dolor del origen ovárico. A continuación voy a hablar de las trompas uterinas. Las trompas uterinas van a tener una longitud aproximada de 10 centímetros y van a estar ubicadas en un estrecho mesentero que van a formar los bordes anterosuperiores libres del ligamento ancho. En la posición ideal, las trompas se extienden posterolateralmente de forma simétrica hacia las paredes laterales de la pelvis, donde se van a arquear anteriores y superiores a los ovarios sobre el ligamento ancho, que se va a situar horizontalmente. Estas trompas uterinas van a conducir el ovocito, que va a ser liberado mensualmente desde la cavidad peritoneal preovárica hasta la cavidad uterina. También van a ser el lugar habitual donde se dé la fecundación. Cada trompa uterina se puede dividir en 4 porciones. La primera que vamos a encontrar va a ser el infundíbulo. En el infundíbulo se va a abrir la cavidad peritoneal a través del orificio abdominal de la trompa uterina. La segunda que vamos a encontrar va a ser la ampolla. La ampolla va a ser el sitio donde se va a dar la fecundación. La tercera va a ser el istmo, que va a ser la porción de paredes gruesas que entra al cuerpo uterino. Y la cuarta va a ser la porción uterina, que va a ser el segmento corto intramural que pasa a través de la pared del útero. Vamos a encontrar que la inervación de las trompas se va a dar cuando los nervios descienden junto a los vasos ováricos desde el plexo ovárico y parcialmente desde el plexo uterino, que va a ser el plexo pélvico. A continuación voy a hablar del ligamento ancho del útero. El ligamento ancho del útero va a estar conformado por 2 capas de peritoneo parietal inferior que se van a deber al doblez que hace para envolver el útero. Se van a encontrar y se van a proyectar hacia los lados, formando lo que es el mesentero del útero. Este ligamento ayuda a mantener el útero relativamente centrado en la pelvis. Las 2 capas del ligamento se van a continuar una con otra en un borde libre que van a rodear la trompa uterina. La irrigación del ligamento ancho se va a dar principalmente de las arterias uterinas, con una posible participación colateral de las arterias ováricas. Las venas uterinas entran en el ligamento ancho con las arterias y forman un plexo venoso uterino a ambos lados del cuello del útero. Las venas de este plexo drenan en las venas ilíacas internas. A continuación voy a hablar de la vagina. La vagina es un tubo músculo-membranoso con una longitud aproximada de 7 a 9 centímetros que se extiende desde el cuello del útero hasta el orificio vaginal. El orificio vaginal va a ser la abertura en el extremo inferior de la vagina. El vestíbulo de la vagina, que es la hendidura entre los labios menores, contiene los orificios externos de la uretra, el orificio vaginal y las desembocaduras de las glándulas vestibulares mayores y menores.
En las fusiones de la vagina vamos a encontrar que sirve como un conducto para el flujo menstrual. Va a formar la parte inferior del canal del parto, recibe el pene y la eyaculación durante el coito y se comunica superiormente con el conducto del cuello del útero e inferiormente con el vestíbulo de la vagina. La vagina va a estar situada posterior a la vejiga urinaria y a la uretra, y también va a estar anterior al recto, pasando entre los bordes mediales de los elevadores del ano. 4 músculos van a estar comprimiendo la vagina y van a actuar como esfínteres, que van a ser los pubo vaginal, esfínter externo de la uretra, esfínter uretrovaginal y bulbo esponjoso. La vascularización de la vagina. Las arterias que van a irrigar la parte superior de la vagina derivan de las arterias uterinas, mientras que las que van a irrigar la parte inferior y media de la vagina derivan de las arterias vaginales y de la pudenda interna. Las venas, mientras tanto, van a formar plexos venosos vaginales a los lados de la vagina y en la mucosa vaginal, y también van a tener una comunicación con el plexo venoso uterino y con el plexo venoso uretrovaginal. La inervación de la vagina. La inervación de la porción cuarta y quinta inferior de la vagina va a proceder del nervio perineal profundo y de un ramo del nervio pudendo. Solo esta parte que cuenta con inervación somática es sensible al tacto y a la temperatura. La inervación, mientras tanto, de la mayor parte de la vagina es visceral y los nervios de esta porción derivan del plexo nervioso uretrovaginal. Bien, yo comienzo con la uretra femenina. La uretra femenina es más corta y sencilla que la masculina. Tiene una longitud aproximadamente de 4 a 6 centímetros y sus límites están determinados por el orificio interno de la uretra, que se encuentra en el vértice anterior del trígono vesical en la vejiga, y por el orificio externo de la uretra, que se abre en el vestíbulo de la vagina, entre los labios menores a 2 centímetros por detrás del clítoris. Para el funcionamiento de la uretra es necesario el uso de esfínteres y músculos, como el esfínter externo de la uretra, que se encuentra compuesto por músculo liso e inervado por el nervio pudendo. Está en una disposición de forma de anillo rodeando la uretra en la cara anterior y lateral. Un daño o debilidad en esta puede ocasionar incontinencia urinaria, que se puede dar por un traumatismo perineal provocado por un parto complicado. Esta ayuda en específico el músculo en el mecanismo de continencia urinaria a través de las astas anteriores de C2-C4 y el núcleo del nervio pudendo. También se encuentra el esfínter interno de la uretra, que está compuesto por fibras musculares lisas y se encuentra a nivel del cuello de la vejiga y tiene una inervación de tipo parasimpática. Y por último tenemos el músculo compresor de la uretra y el esfínter uterovaginal, que son músculos estriados que rodean la uretra a nivel de la cara superior y que al contraerse aplican la uretra contra la vagina, contribuyendo a su cierre. Por último, llegó con la irrigación que da por la arteria vesical inferior para la porción proximal, las arterias uterinas y vesical inferior para la porción media y de la pudenda interna para la porción distal. Por último, el drenaje venoso va al plexo vesical y la vena pudenda interna. Además, cabe mencionar un poco otro mecanismo, que es el mecanismo de misión, que es el proceso mediante el cual la vejiga urinaria elimina la orina a través de la uretra. En específico, esta última está controlada por las neuronas preganglionarias parasimpáticas de C2-C4 y el núcleo del nervio pudendo o Dionuf. Para que ocurra la misión debe estimularse la vía parasimpática e inhibirse la vía simpática y somática. Bien, ahora voy a hablar de los genitales externos femeninos. Esta morfología externa está representada por repliegues cutáneos y de estos hay uno externo y otro interno. Ahora hay que señalar que la vulva es como la forma de referirse a los genitales externos femeninos y que está representado por varias partes. Entre esas tenemos los labios mayores, que son dos repliegues cutáneos externos, y su piel es de color más oscura y posee folículos pilosos y son salientes que van de anterior a posterior y tiene una forma triangular. Tenemos los labios menores, que es un pliegue cutáneo mucoso situado medialmente al labio mayor y rodeando el vestíbulo de la vagina. Tenemos la hendidura vulvar, que esta aparece cuando se separan entre sí los labios mayores. Dentro de esta hendidura se encuentran los labios menores y el clítoris en su parte anterior, que es el órgano eréctil femenino, y se va a dar la formación de un conducto vulvar y un surco interlabial. Después tenemos el vestíbulo de la vagina. El vestíbulo de la vagina
o el vestíbulo vaginal está formado por un orificio vaginal inferior, orificios de las glándulas uretrales o paruretrales o de Skene, glándulas vestibulares mayores o bulbo vaginales de Bartolino y el himen y el meato urinario. Después tenemos que esta región posee una gran sensibilidad que es aumentada por la excitación sexual y se da por el nervio pudendo que derrama el plexo sacro de S2-S4, que recoge esas impresiones sensitivas a través del nervio dorsal del clítoris y de los nervios labiales posteriores o mayores. Y además también tenemos una parte sensitiva que es del tercio interior de los labios mayores, que dependen del nervio ilioinguinal. Bien, ahora les voy a hablar un poco sobre el útero. El útero es un órgano muscular que es un hueco cuya cavidad está tapizada por una mucosa que está destinado a recibir el huevo fecundado, a albergar el embrión y el feto durante la gestación y por último a expulsar en el momento del parto. Es un órgano subperitoneal que se encuentra en el centro de la cavidad pélvica y por detrás y por encima de la vejiga. Está dividido por partes, comenzando por el cuello, que es donde como la parte inicial, que es donde se realizan las citologías, y en esta hay unas glándulas endocervicales que son de importancia porque debido a que se taponan y pueden producir unos quistes que son los quistes de Naboth. Después tenemos el adelgazamiento del útero, que es conocido como el istmo. Después tenemos el cuerpo del útero y por último tenemos el fondo del útero. Es muy importante en el útero los medios de fijación. Uno de esos es el ligamento ancho, que actúa como un sistema de orientación y fijación, y otro es el ligamento redondo, que hace como un sistema de orientación. Por último, es importante la irrigación del útero. Es muy importante porque es un mecanismo fisiológico que es el desarrollo del embrión. Este está irrigado principalmente por las arterias uterinas y accesorias por las arterias ováricas, vaginales largas y las perionitis. La inervación está comandada por un plexo hipogástrico inferior mediante el plexo útero-vaginal y el plexo útero-ovárico. Y por último, el drenaje venoso se da por la vena uterina, que desemboca finalmente en la cava, y la vena ovárica, que dependiendo de la dirección a la que tome, que puede ser derecha, va a cava inferior, e izquierda, que va a la vena renal izquierda.